Dios te bendiga, mi nombre es Yamilka y estamos estudiando el libro de los Hechos y me corresponde hablar sobre el capítulo 4. En el capítulo 4 podemos ver pues la vida de Pedro y Juan, pues ellos por causa de predicar la palabra del Señor, pues ellos son encarcelados. En el capítulo 3, pues ellos también sanan a un cojo que tenía alrededor de 30 años, que no podía caminar y personas lo ponían en la entrada de la puerta del pórtico de Salomón para el que pasase pues le diera limosna. En este caso pasaron Pedro y Juan, no tenían nada, y dice la palabra: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y en el momento este hombre fue sano. En el capítulo 4, pues al predicar la palabra, los sacerdotes lo encarcelan. Ellos amanecen y ahí en el día durante predicaron, dice que se convirtieron alrededor de 5,000 personas. Eso lo hace una persona llena del poder del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que al otro día los sacerdotes se reunieron para ver cómo pueden atacar, a ver qué iban a hacer con Pedro y Juan. Pero me encanta el versículo 8 porque dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, empezó a hablar, empezó a decirle lo que el Señor decía a través de él. Hay un punto clave aquí. La única manera que nosotros vamos a poder enfrentar las tinieblas, vamos a poder enfrentar todo aquello que se levanta en contra de nosotros, es estando lleno del Espíritu Santo. La única manera, la única forma, la única salida que nos permite enfrentar todo aquello es el Espíritu Santo, es siendo lleno del Espíritu Santo. Porque inmediatamente Pedro empezó a hablar, ellos no encontraron la manera de ellos dejarlos encarcelados, porque en el versículo 13 dice la palabra: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, hombres que no conocían, y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Un punto. Les reconocían que habían estado con Jesús. Cuando tú y yo pasamos tiempo con Jesús, los que están fuera tienen que reconocer, porque hay algo que marca la diferencia en nosotros. Cuando pasamos tiempo con Jesús, se va el temor. Cuando pasamos tiempo con Jesús, hablamos en dirección a Él. Cuando pasamos tiempo con Jesús, aquellas personas que nos ven contrario, entonces empiezan a ver a Jesús en nosotros. Pedro y Juan no tuvieron temor. Pedro y Juan reconocieron a Jesucristo en medio de su problema, en medio de su proceso, en medio de la multitud que lo estaba apretando, en medio de la multitud que los estaba induciendo a que tal vez ellos negasen al Señor. Pero por encima de eso, Pedro y Juan dijeron: no, es que no podemos parar lo que Dios ha hecho con nosotros. Y por encima de los sacerdotes, por encima de aquellas personas que no quieren reconocer que Jesucristo es Rey de Reyes, nosotros sí vamos a reconocer lo que Él ha hecho con nuestras vidas. Dice la palabra que más adelante ellos les amenazaron para que ellos no sigan hablando de la grandeza y de la resurrección del Señor. Pero más adelante ellos le respondieron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. No es normal nosotros, siendo creyentes, no hablar de la grandeza y la maravilla del Señor. A veces nos amedrentamos, tenemos temor, porque como vemos que ellos, siendo llenos del Espíritu Santo, siendo de los discípulos, ellos fueron encarcelados, pues también nosotros vamos a ser encarcelados. Pero déjame decirte, porque la palabra del Señor lo dice, que vamos a ser azotados, que vamos a ser encarcelados y que por causa de la palabra vamos a ser perseguidos. Pero sea por esto, dice el Señor, que en nosotros habrá un gozo por encima de todo esto. En el versículo 23
Ellos puestos en libertad, dice la palabra que ellos fueron a los suyos, a los demás creyentes, y que cuando ellos vieron que llegaron, ellos empezaron a dar gracias al Señor por lo que Dios había hecho a través de ellos y cómo ellos le habían hablado a los sacerdotes y cómo Dios lo había libertado o lo había librado de ese momento. Dice la palabra que ellos empezaron a orar y que el lugar donde ellos estaban tembló y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Un punto aquí: cuando creyentes se reúnen para orar, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. Los que están ahí enfermos tienen que ser sanos, los que están atados tienen que ser libres, porque cuando un creyente lleno del Espíritu Santo se reúnen para orar, tiene que algo acontecer, porque el Señor desciende cuando escucha a sus hijos clamar. En el versículo 32 dice que después de ellos haber orado, después de ellos haber sido llenos del Espíritu Santo, hay algo que debe manifestar un creyente. Dice que la multitud que estaban reunidos, dice que ellos habían creído y era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que ellos tenían, todo lo que ellos poseían, lo compartían con los demás creyentes. Y una clave es que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando manifestamos al Señor Jesús, cuando pasamos tiempo con Jesús, lo primero es que podemos ver el amor. El amor nos hace despojarnos de aquello que tenemos y compartir con las demás personas que lo necesitan. Así que la enseñanza en este día es que lo que tú tienes, compártelo, y que pasar tiempo con Jesús te hace ser sensible, y que lo que tú tienes, compartirlo con los que necesitan de ti. Así que Dios te ha dado el poder, te ha dado la autoridad y también te ha dado el Espíritu Santo para que puedas manifestar lo de Dios sobre cada uno de los que te escuchan. Así que Dios te bendiga y recuerda, no permita que la persecución ni la opresión apague lo que Dios ha depositado en ti. Así que Dios te bendiga.